Bienvenidos a nuestro segundo módulo, nuestro segundo video de nuestra formación de nuestro curso de estadística. El tema que vamos a desarrollar en este módulo es proceso de mejoramiento continuo. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Uno de los usos, aplicaciones de la estadística que podemos darle, ya sea en laboratorios o sea a nivel industrial, en cualquier tipo de actividad, es que estas actividades se deben mejorar continuamente, ¿sí? Una mejora continua y permanente. Pero ya a nivel industrial o en los laboratorios hay que mostrar ese grado de mejoramiento, hay que evidenciarlo, tener evidencias al respecto. Pero uno no puede llegar a decir, sí, vamos a mejorar y reunir a todas las personas del laboratorio y decirle, bueno, vamos a iniciar un proceso de mejora y salgamos corriendo a mejorar. Y entonces todo el mundo a mejorar. Si no se tiene algo estructurado, planificado, que oriente a las personas de cómo desarrollar ese proceso de mejora, después al tratar de consolidar ese mejoramiento y tratar de cuantificar ese grado de mejora, pues no se va a poder hacer si no se tiene algo debidamente estructurado. Ahora, ese proceso de mejora requiere el manejo de información, requiere adquirir información, requiere análisis de información. Entonces, una de las aplicaciones realmente de la estadística en los laboratorios y a nivel industrial, ¿sí? Que sea un aporte, soporte para mostrar al final y poder cuantificar ese grado de mejora. Como les decía, hoy día todo sistema de gestión hay que evidenciar que debe ser mejorado, ¿sí? Totalmente mejorado. Y que hay que mostrar mejora sobre ese proceso de mejoramiento. Para ello, vamos a basarnos en una metodología, se conoce como el ciclo PHBA o metodología Deming. ¿Sí? Específicamente, ¿qué es lo que dice esta metodología? Está basada en una teoría de hace ya más de 100 años, donde un señor de apellido Shewhart desarrolló es una filosofía de mejoramiento continuo. El señor Deming la promulgó y tiene una historia, ¿sí? Pero en resumen de la historia, puedo llevarlos a lo siguiente. Japón, un país que después de la Segunda Guerra Mundial quedó totalmente destruido, dos bombas atómicas, y en menos de 20 años lograron levantarse, digamos, de las cenizas y desarrollar industria. Pero, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron ese desarrollo tan vertiginoso que tuvieron más o menos entre el año 60 al año 90? Aún siguen teniendo, digamos, reconocimiento en ese avance tecnológico, aunque hay otros países que han venido avanzando, pero el caso específico es el de Japón. ¿Cómo lograron, como en 30 años, lo que países como nosotros, países en desarrollo, no han podido en 100 años o en más años? Ellos sí tomaron esta metodología, esta filosofía, la abordaron, la entendieron, debido a su forma de ser como tan rígidos y disciplinados, la entendieron y la aplicaron. Y aparte de entenderla, la mejoraron ostensiblemente, lograron mejorarla. Y entonces introdujeron algunas otras metodologías o técnicas de mejoramiento, como el justo a tiempo, el just in time, el Kaizen, el Seis Sigma, entre otras, y que se han venido desarrollando a través de la historia. ¿Qué dice la metodología de Deming? Cuando uno va a desarrollar alguna actividad, debe hacerlo primero de una manera planificada, ¿sí? O sea, hacer una planificación.
que esa planificación debe tener también una serie de etapas, una investigación, un análisis. Ese planear debe terminar con un plan. Un plan debe ser un documento que responda a una serie de preguntas. Preguntas como el qué vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, quién lo va a hacer, cuándo se va a hacer, dónde se va a hacer, cuánto puede costar y el más importante, el cómo se va a hacer. ¿Sí? Una vez establecido ese plan, viene la etapa de ejecución del plan, o sea, en el hacer, desarrollar lo planificado, lo planeado. La teoría de Deming dice que debe desarrollarse y ejecutarse lo que se planificó, tal cual. Que si observamos que hay problemas en la ejecución, en las actividades de ejecución como tal, hay problemas, no se puede ejecutar como se planificó, devuelva así y vuelve y planee, haga una nueva planificación y vuelve y ejecute. Si al hacer observamos que efectivamente sí pudimos realizar la actividad como se planificó, después viene el verificar. ¿Qué es lo que se hace en el verificar? Es realizar el seguimiento y medición de los procesos y de los productos como tal, con respecto a lo que se determinó, o sea, a las políticas, a los objetivos, a los requisitos. En el planear se establecieron una serie de políticas, de objetivos, indicadores, unas metas a donde queríamos llegar. La idea es al verificar, llegamos allá, se cumplieron esas políticas, metas, objetivos, indicadores. Sí, sí, vamos al actuar. Pero si no, nos toca devolvernos y toca volver a planificar porque algo quedó mal planificado. Si efectivamente sí se lograron las metas, los objetivos, vamos al actuar. Lo que se hace en el actuar es tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de esos procesos. Es como tomar las mejores prácticas, análisis de todo lo que se hizo en el planear, hacer es verificar, documentarlo, emitir un documento donde se evidencie todas estas actividades y que sirva de base para iniciar un nuevo proceso de mejora. Algo así como se puede ver aquí en la figura. La mejora continua se logra si en el PHBA logramos cerrar el círculo, dice la esencia de la filosofía, lograr cerrar el círculo. ¿Cuándo logro cerrar el círculo? Cuando planificamos bien, ejecutamos lo planificado, verificamos cumplimiento de objetivos y observamos mejores prácticas y establecemos nuevas metas, que esas nuevas metas se van a llevar al nuevo plan que se va a desarrollar en una etapa de mejora continua. Esto sería como escalonado en el tiempo, que si se logra esa mejora. Y cada vez que avancemos un paso y logremos cerrar el círculo, estaremos avanzando en ese proceso de mejoramiento continuo. ¿Qué pasa cuando no planificamos bien o no se ejecuta lo planificado y nos toca devolvernos? O cuando en el verificar no llegamos a la meta establecida, pues nos toca devolvernos. Y entonces en lugar de estar avanzando en ese proceso, mejor estamos retrocediendo en ese proceso. Hay metodologías que soportan o han desarrollado complementarias a la metodología Deming. ¿Sí? Hay una metodología que se llama la ruta de la calidad. La ruta de la calidad es como un desarrollo un poquito más puntual de estas diferentes etapas, del planear, hacer, el verificar, el actuar, el PHBA. ¿Sí? Aquí les voy a dejar un tema de investigación. Van a buscar por internet literatura complementaria que habla de la ruta de la calidad, que es una metodología complementaria desarrollado en la metodología de Deming, o sea, en el PHBA. Y que en algunas de estas etapas habla del uso, de la utilización de las herramientas básicas de la calidad. Entonces, ustedes van a investigar y van a mirar en cuáles de estas diferentes etapas utilizamos las herramientas básicas.
Vamos a hablar de las 7 herramientas básicas de la calidad. Existen otras herramientas, hay herramientas administrativas, herramientas gráficas, herramientas gerenciales, pero digamos que la aplicabilidad y el uso que le queremos dar en los laboratorios, su aplicabilidad directa en los laboratorios, está basada como en estas 7 herramientas que son las fundamentales, ¿sí? Lo que es el diagrama causa-efecto, planillas de inspección, gráficos de control, muestreo estratificado, histograma de frecuencias, diagrama de Pareto y diagrama de dispersión. Vamos a hacer una especie de resumen de cada una de ellas. En este momento no las vamos a ver a desplegar, cómo se estructura, cómo se arma. Vamos a tenerlo como una referencia base para el proceso de mejoramiento, y en cada una de las actividades donde sí se apliquen, vamos a mirar y a ver cómo es que se hace la implementación de esta gráfica, cómo se documenta, cómo se arma, cómo se alimenta, cómo se analiza y cómo se sacan las conclusiones de cada una de estas diferentes herramientas. Mírala en el orden que están aquí en la gráfica. Este lo encuentran en esta página en internet. ¿Sí? Diagrama de Pareto. El análisis de Pareto es una metodología que tiene más de 200 años. ¿Sí? Fue un señor, hace mucho tiempo, donde él identificó que cuando tenemos un problema, y generalmente hay algunas causas que nos generan ese problema, identificó que generalmente 20% de las causas concentran el 80% del problema. Y llamó a esas causas principales, las que más aportan al problema, las causas vitales. Y decía que pues, uno debe concentrarse en las causas vitales, tratar de identificar la causa raíz del problema, enfocarse a erradicar y una vez identificada la causa raíz, eliminar de raíz, valga la redundancia, del problema, y que con esas 20% de causas va a asegurar un éxito del 80% de solución del problema. También se conoce como el análisis 80-20, que para ello necesita armar un histograma. ¿Sí? Es un histograma donde lo que se hace es analizar, identificar las causas. Va a haber unas causas que más aportan, esas causas se llegan a porcentaje, y vamos a observar que de 10 causas, por ejemplo, de pronto hay 2 causas que concentran el 80% del problema. De 10, 2. Pero que con esas 2 que se solucionen, ya estamos solucionando gran parte del problema. Otra herramienta estadística básica es la dispersión de datos y el análisis de regresión. Es para analizar datos bivariados, ¿sí? O de datos que provienen de diferentes variables correlacionadas, ¿sí? Y que se puede identificar la relación que hay entre ellas. Entonces hay regresiones de diferentes tipos, pero aquí simplemente vamos a ver, existe este tipo de gráfico, generalmente son de tipo XY, donde tenemos una serie de puntos y que tenemos que ver sobre todo su tendencia, su forma, y qué tan correlacionados pueden estar esos datos con respecto a una línea de regresión. El tercera herramienta son los histogramas de frecuencias. Estos son importantes, analizar la información con base en estos datos para identificar el tipo de dispersión o el desempeño de los resultados, qué tipo de comportamiento tienen. Si tiende a ser uniforme, si tiende a ser tipo estándar, que se puede asimilar a una distribución normal, si tiende a ser triangular o rectangular, pero la única forma de poder el tipo de distribución de datos toca a partir de un histograma de frecuencias. El histograma lo que muestra es con qué frecuencia se repite un valor en una escala de la variable, donde generalmente si los datos son normales, tienden a distribuirse muy cerca al promedio.
Entonces hay mayor frecuencia en el promedio y a medida que los alejamos del promedio, la frecuencia de valores que se presenten es menor. Y estas barras representan la frecuencia con la que se presentan esos valores dentro de ese intervalo. Y nos permite identificar el tipo de distribución. Si tiende a ser normal, si tiende a ser uniforme, si tiende a ser unimodal o bimodal. ¿Sí? El otro herramienta es el diagrama causa-efecto, el diagrama de Chicago, ¿sí? O espina de pescado, donde lo que trata de identificar es causas principales que producen un efecto, y Chicago habla de las 5 M's, que las causas que producen variabilidad en los resultados provienen o de la mano de obra, o de los métodos, o del medio ambiente, o de la maquinaria, o de los materiales. Y que hay que entrar a analizar causas de segundo y tercer orden, ordenarlas, graficarlas de esta forma y después empezar a analizarlas, cada una de ellas, hasta tratar de identificar las principales, las que se pueden identificar como de mayor aporte al efecto que tenemos, y con base en esta técnica tratar de identificar la causa raíz de un problema, ¿sí? La causa raíz. Ahora, para poder llegar a desarrollar este gráfico se necesita un análisis previo, una tarea previa, que es generalmente una lluvia de ideas, donde se reúne un grupo de personas a lanzar ideas de un problema que tenemos, un efecto que tenemos. Por ejemplo, mucha variabilidad de los resultados en un laboratorio, alta incertidumbre, tratar de identificar las causas que tenemos, generalmente son 5 causas principales, las 5 M's, y se lanzan las ideas. Entonces la gente que sean competentes, con experiencia, que aporten al análisis y lanzan las ideas. Después las ideas se ordenan y se estratifican de acuerdo a las 5 M's. Si es debido a la mano de obra, si es debido al medio ambiente, si es debido a los materiales, o a la máquina, o al método, y se organizan. Y después se empieza a evaluar cada una de ellas con otras herramientas, por ejemplo, con análisis de Pareto, por ejemplo, para tratar de identificar de 10 o 20 que tengamos, habrá 2 o 3 que son realmente las vitales, que van a ser la causa raíz del efecto. Entonces, con la lluvia de ideas podemos aplicar la otra herramienta, que es la estratificación. Es tratar de mirar y una vez ordenada toda esa información, tenerla ordenada, estratificarla, ¿sí? Generalmente aquí la estratificamos para nuestro análisis en las 5 M's. ¿Cuáles son al estrato maquinaria, al estrato mano de obra, para poder tener debidamente ordenadas? Aquí también se hace un estudio estadístico de relación entre ellas, ¿sí? Entre estas diferentes estratos o causas principales de las 5 M's. Esta es como una herramienta complementaria o soporte para el análisis causa-efecto. O sea, para hacer un análisis causa-efecto, digamos, bien estructurado, bien diseñado, debemos soportarnos en estratificación, en el análisis de Pareto y en la lluvia de ideas. Algunos consideran la lluvia de ideas como una de las 7 herramientas básicas, pero no, esta es como una técnica soporte para el diagrama y el análisis causa-efecto. Otra herramienta son los gráficos de control, que permiten ver el desempeño de un proceso en el tiempo. Esto de las gráficas de control va, digamos, un poquito más enfocado, con un poquito más de complemento cuando hablemos de lo que es control estadístico de procesos. Entonces, en el control estadístico de procesos, una de las herramientas fundamentales del control estadístico de procesos son los gráficos de control. Los gráficos de control nos permiten ver el desempeño del proceso en el tiempo y va enfocado a ver la dispersión, la variabilidad de la información, de los datos, del producto. Otra herramienta fundamental es la hoja de chequeo. Entonces, cuando iniciamos un proceso de análisis, de adquirir información para cualquier tipo de análisis que tengamos que hacer, tenemos que recolectar información.
Esa recolección de información tiene que ser totalmente planificada partiendo de un diseño muy bien especificado, con objetivos claros, metas claras de qué es lo que vamos a registrar, qué información vamos a obtener o de dónde vamos a obtener información, de dónde proviene la información, cuál es la fuente de información, quién va a tomar la información, qué técnica de muestreo de pronto se va a aplicar, si es por muestreo, cuál es el tamaño de la muestra y tener toda la información pertinente. Porque de la información que tengamos en esta plantilla, hoja de verificación, planilla de registro, como queramos llamarlo, debe salir toda la información que servirá, por ejemplo, en un momento dado, para identificar fuentes de incertidumbre. Entonces, estas son las 7 herramientas básicas de la calidad. Aquí simplemente la estamos resumiendo, de pronto en su uso, en su estructura, pero en los módulos subsiguientes, más adelante, pues vemos cada una de ellas ya a profundidad. Otra herramienta fundamental para lo que es mejoramiento continuo y dentro del uso de las herramientas de estadísticas están las pruebas de repetibilidad y reproducibilidad. Y tenemos que entender cuáles son las condiciones de repetibilidad y las condiciones de reproducibilidad. Finalmente, las condiciones de repetibilidad se refiere a cuando se realiza alguna, por ejemplo, una medición, o sea, un ensayo, una calibración. La misma persona, el mismo método, las mismas condiciones ambientales, los mismos equipos y básicamente todo bajo las mismas condiciones en tiempos relativamente cortos, las mismas personas o la misma persona. Entonces hablamos de condiciones de repetibilidad. Suele suceder que bajo condiciones de repetibilidad se presenta variabilidad, siendo la misma persona, el mismo método, el mismo mensurando, en las mismas condiciones ambientales se presenta variabilidad. Entonces hay que identificar las causas de variabilidad debido a la repetibilidad o a las mediciones bajo condiciones de repetibilidad. Y se dan, se presentan. Más se presentan en un momento dado cuando tenemos condiciones de reproducibilidad, cuando en la realización de un ensayo, una calibración o en la realización de una medición, algo cambia en el desarrollo de la medición. Puede ser el mismo método, el mismo mensurando, las mismas condiciones ambientales, los mismos equipos, diferentes personas, o diferentes equipos, o diferentes condiciones ambientales. La verdad es que cuando hay mucho cambio dentro del sistema de medición o de realización de la medición, sea de ensayo o calibración, cuando hay problemas de reproducibilidad, es difícil tratar de identificar la causa. Entonces, si uno hace un análisis de repetibilidad y reproducibilidad, la idea es que bajo condiciones de reproducibilidad identifiquemos un solo cambio, por ejemplo, el solo analista. O si quisiéramos evaluar en un momento dado el efecto que tiene la condición ambiental sobre los resultados, podríamos, por ejemplo, realizar un ensayo o una calibración. La misma persona, el mismo método, el mismo mensurando, objeto de medición o calibración, las mismas, ¿qué cambiaríamos aquí? La condición ambiental. Hacerlo a una temperatura, bajo esas condiciones, la misma persona, método, mensurando, diferente condición ambiental. A ver, cuando cambia la condición ambiental, cómo cambian los resultados. Y poder en un momento evaluar el impacto que tiene o el aporte que hace la condición ambiental a la incertidumbre de medición. O equipos, la misma persona, el mismo método, la misma metodología, diferentes equipos, donde para la realización de un ensayo se tienen tres indistintamente para realizar con tres equipos diferentes, que tienen cierta diferencia, pero que cumplen con los requisitos del método. Y queremos evaluar cuánto aporta esa diferencia o qué variación tenemos en los resultados cuando cambiamos los equipos, que puede ser otra aplicación del RIR.
La repetibilidad y reproducibilidad, su fundamento está muy dado o depende, digamos, la metodología que se aplique. Hay una metodología para que de pronto la vayamos mirando, más adelante la vamos a tocar. También quiero dejarlas como tema de lectura. Se llama el MSA, las siglas en inglés, el Measurement System Analysis, análisis de los sistemas de medida. Entonces, cuando uno hace un estudio de repetibilidad y reproducibilidad en R y R, puede tener dos situaciones, o mirar la variación del proceso o mirar la variación del sistema de medida. ¿Qué sería lo ideal en un proceso? En los laboratorios casi que esto está totalmente correlacionado. Digamos, en un proceso productivo de producción, que es donde más se hace énfasis o es donde tiene una utilidad plena los estudios R y R, donde trata de identificar la variación del proceso productivo, tratar de identificar la variación del sistema de medición, que es lo que nos interesa a nosotros a la larga, y vamos a ver que pues, son diferentes. ¿Sí? No es igual la variación del sistema de medición igual a la variación del proceso productivo. Pero en los laboratorios nuestro proceso como tal es el proceso de realización de una medición. ¿Sí? O sea que estos están directamente relacionados. Y uno podría entrar a decir que la variación del sistema de medición es la variación de todo, al final de todo ese proceso. Y es lo que se trata de identificar a través de la RIR, toda la variación del sistema de medida, que está inmerso la variación del proceso. Ahora, esto es muy utilizado, el RIR, por ejemplo, para el aseguramiento de la validez de los resultados en el tiempo, para asegurar la confiabilidad y tener confianza en los resultados en el futuro y para poder hacerle seguimiento. Entonces, si tenemos ensayos o calibraciones que tenemos que controlar, que tenemos que demostrar la validez de los resultados en el tiempo, pues esta técnica es excelente, porque nos permite evidenciar la variabilidad del sistema de medida en el tiempo y poderla contrastar en el tiempo. Cómo viene variando esos resultados en el tiempo. Y lo ideal es que se mantengan dentro de los límites preestablecidos. Que eso va de la mano, por ejemplo, con los límites de control que se manejan en los gráficos de control. Pero esta metodología R tiene múltiples aplicaciones. Por ejemplo, se puede utilizar para la evaluación de ensayos de actitud, para la validación de métodos de calibración, para el análisis de comparaciones interlaboratorio, para la evaluación de la incertidumbre en medición, para la evaluación de cartas de control, para conocer la variabilidad de mediciones y de los instrumentos, para evaluación de la deriva o estabilidad de los instrumentos en el tiempo. Múltiples aplicaciones. Entonces la idea es tratar de utilizar esta metodología, darle aplicabilidad en varios aspectos en el laboratorio. Bueno, vamos a entrar, y al igual, a entrar a mirar de lleno lo que es como tal los estudios de repetibilidad y reproducibilidad, sino que sepamos que existe esa herramienta y que podemos darle uso entonces ya en la parte práctica en ciertos aspectos técnicos del laboratorio. Aquí hay un modelo de un estudio. ¿Sí? Existen tres metodologías. ¿Sí? Una que es de rangos, otra de promedios y rangos y otra es el ANOVA, de análisis de varianza, que es un modelo, que es el modelo de promedios y rangos, que lo que hace es mirar, por ejemplo, aquí estamos mirando 3 observadores, 5 muestras, y cada uno de estos observadores replica o hace una medición repetitiva en series, 3 series de mediciones sobre diferentes muestras. En este caso son 5 muestras, 3 repeticiones, 3 analistas. Se arma el estudio y hay unas fórmulas, ¿sí? Que están dadas. Estos se encuentran en el documento de MSA, donde está la fórmula para determinar entonces
la repetibilidad en valor absoluto, porcentaje de repetibilidad y de reproducibilidad, y con base en unos estadísticos, ¿sí? Unos ajustadores estadísticos dependiendo el nivel de confianza que queremos dar al estudio. Pero es así de manera general. Más adelante vemos un apartado completo de cómo se implementa un estudio, cómo se arma un estudio de estos. Sobre todo los más, digamos, los más utilizados en los laboratorios es el de promedios y rangos. Y también podemos utilizar el método ANOVA. Ahora, para cuantificar, a veces en una auditoría le pueden preguntar o demostrar en un momento dado el grado de mejoramiento, cómo cuantificar esa mejora. Porque si a uno le preguntan cuánto ha mejorado su sistema, pues uno no puede decir si ha mejorado mucho. Hemos mejorado bastante. ¿Cómo cuantificamos, medimos ese grado de mejoramiento? Es una forma práctica es a través del desarrollo de lo que es la matriz del despliegue de la política y objetivos e indicadores. En la versión actual de la 17.025, versión 2017, habla, por ejemplo, en numeral 821, el laboratorio debe documentar, ¿sí? Debe documentar sus políticas, objetivos e indicadores. Documentar. A diferencia de la versión anterior, la versión 2005, que algunos las conocimos, esa norma tenía requisitos muy claros con respecto a la política y hablaba de una política de calidad y hablaba de unas políticas que eran más operativas. En la versión actual esto lo dejo abierto, pero habla de políticas, porque algunos de pronto dicen, no, es que en la versión actual no se habla de política de calidad. Sí, sí habla. Lo que pasa es que está dado de una manera más amplia. Entonces, una forma de hacerlo es a través de la declaración de la política. Aquí hay un ejemplo. En la declaración de una política generalmente hay unos factores claves de éxito. Entonces, lo que hace uno es establecer unos objetivos que le peguen, digámoslo así, a cómo demostramos que podemos cumplir un objetivo o los objetivos que definamos. Por ejemplo, aquí hay una matriz que tiene 4 objetivos. Uno es mejorar continuamente las competencias del personal. Otro es evaluar el grado de satisfacción del cliente o elevar ese grado de satisfacción del cliente. Otra tiene que ver con el cumplimiento de los requisitos de la norma y otra tiene que ver con el aseguramiento de la confiabilidad de los resultados. Que eso está tomado de la política. La política tiene factores claves de éxito. Pero estos objetivos, ahora, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo medimos que sí podemos cumplir ese objetivo a través de indicadores que le peguen a cada uno de estos objetivos, indicadores de gestión? Por ejemplo, los que tienen que ver con la mejorar continuamente las competencias del personal. Por ejemplo, tenemos 1, evaluación de las competencias. 2, evaluación de la eficacia de la formación. 3, cumplimiento del programa de capacitación, ¿sí? Entre otros. Y cada uno de estos tiene un índice, una fórmula. Y todos enfocados a demostrar que estamos mejorando continuamente las competencias del personal. Y así sucesivamente con otros objetivos que tienen sus indicadores, sus números índices, sus fórmulas, y que con base en un análisis establecen metas. Hay que hacer un análisis de brechas, análisis de barreras y un poco de estudios complementarios para poder determinar una meta. Establecida la meta, pues se hace la medición en el tiempo, de acuerdo a los periodos que tengan de medición y de análisis y de revisión. Y al final, generalmente anualmente, se hace una evaluación del logro versus la meta. La meta era tanto, logramos tanto, cuál es realmente la eficacia, la eficiencia y la efectividad de estos indicadores. Pero aquí podemos mostrar realmente esa mejora a través de los indicadores y llevar en el tiempo ese consecutivo y esa medición periódica para demostrar eso. Por ejemplo, en la evaluación de las competencias del personal, no puede establecer una meta cuantitativa,
Mi meta en cuanto a esa evaluación de competencias debería ser del 90, por decir algo, sobre 100 puntos. O de iniciar con una meta de un 80, ¿no? Y establecer un logro para un año. Tratar de que las personas cuando se evalúen en sus competencias, lo mínimo que logren en una evaluación de 100 puntos sea 80. Sería la meta. Ahora midámoslo. ¿Cuánto obtuvimos? Por decir algo, 70. Y hacer ese análisis. ¿Qué problemas tuvimos aquí? ¿Por qué no logramos cumplir la meta? ¿Qué circunstancias se dieron para que no se cumpliera esta meta y no se diera el logro? Y poder identificar el problema. ¿Para qué? Para que en el siguiente año lectivo, generalmente pues esto se maneja anualmente, mediciones anuales, entonces poder identificar el problema y poder optimizar la meta, pero mirando cuáles fueron los problemas que tuvimos. ¿Cuál sería el objetivo final? Ojalá pudiéramos tener una meta de que cuando se evalúen las competencias y las personas demuestren 100% de su competencia. Pero eso con el tiempo, pero a través de mediciones y a través del aporte de otros indicadores y de otras actividades, como por ejemplo programas de formación, desarrollo de habilidades, etcétera, que se puedan desarrollar. Esto es solamente a manera de información. Bueno, listo. Y así con los otros objetivos, los otros indicadores, pero más o menos siguiendo ese mismo análisis. Ok, aquí damos por terminado entonces nuestro módulo que tiene que ver con el proceso de mejoramiento continuo. Muchas gracias por su atención.